No hay nadie. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues buenos días a todas, a todos, también a los que nos están viendo por streaming. Muchas gracias por venir. Hoy es la tercera sesión de este ciclo sobre convivir con la inteligencia artificial, como sabéis. Ahora os presentaré a las ponentes que tenemos, pero bueno, creo que incluso antes de escucharlas ya podemos decir que creo que está saliendo muy bien. Si habéis estado en las sesiones previas, hemos hablado ya de los imaginarios y las narrativas que tienen que ver con la inteligencia artificial en la primera sesión. También hablamos sobre derechos humanos la semana pasada. Y en esta ocasión vamos a hablar de ética, sociedad e inteligencia artificial. Y para ello, bueno, os voy a presentar a las dos ponentes que nos acompañan hoy. A mi derecha está Idoia Salazar, que es periodista, doctora en periodismo, profesora en la Universidad CEU San Pablo y además es cofundadora de Odiseya, que es un observatorio sobre las implicaciones éticas y sociales de la inteligencia artificial. Bueno, y nos hablará también de sus últimos libros, entre otras cosas. Y después tenemos a Olat Charbelaitz, que es profesora en la UPV. Ella es ingeniera informática y da clase, bueno, pertenece al Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computación, perdón, ahí en la UPV también. Ella es más de la parte técnica, ¿no? Pero también está muy preocupada por las implicaciones sociales y de la inteligencia artificial y de otras tecnologías. Y si os parece, bueno, me gustaría empezar preguntándole a Idoia porque acaba de publicar con Richard Benjamins un libro, El algoritmo y yo, ¿verdad? Y bueno, por si nos quiere contar un poco, para empezar, ¿cuáles son los temas que tratas en el libro y cuáles son las preocupaciones fundamentales que abordáis? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a los que habéis podido venir y gracias por la invitación a estar aquí en este foro tan interesante. Realmente hace falta muchísima divulgación en torno a estos temas de inteligencia artificial y humanismo, muchas más relacionadas con todos estos temas relacionados con la ética, el impacto social, más allá de la técnica. Que pueda intervenir en temas relacionados con la inteligencia artificial. Pues sí, he publicado junto con Richard Benjamins segundo libro de una trilogía que se llama El algoritmo y yo. Es una guía de convivencia entre seres humanos y artificiales. ¿Por qué? ¿Por qué publicamos este libro? Pues realmente fue para intentar traducir el impacto de esta técnica, de esta inteligencia artificial al público en general. Que todos nosotros, cualquier persona, sin que tengamos que tener esos conocimientos de técnica, veamos de qué manera nos está incidiendo ya la inteligencia artificial en cuestiones relacionadas con la medicina, cuestiones relacionadas con nuestro ocio, cuestiones relacionadas con la educación, con nuestro trabajo. Eso es, la inteligencia artificial ya está aquí. Ya está conviviendo entre nosotros y es importante que cada vez tengamos más conciencia de esas cuestiones y también es muy importante que lo comprendamos. Por eso pensamos, como bien ha dicho Belén, soy periodista, también especializada en este tipo de cosas y una de mis labores es hacer esa labor de traducción, de divulgación de este tipo de cuestiones para que todos, cualquiera de nosotros, podamos entenderlo mejor. Pues para darle la palabra a Olat, para hacer este puente también con la técnica, te queríamos preguntar sobre bueno, la conciencia general que crees que hay en el ámbito de la informática sobre las implicaciones sociales de la inteligencia artificial y también, bueno, pues, ¿qué papel consideras tú que tiene que jugar la técnica en todas estas conversaciones con el resto de agentes implicados en la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que la conciencia está de alguna manera, pero como que ha estado como un poco de lado, ¿no? O sea, creo que llevamos, bueno, a mi alrededor por lo menos, llevamos muchos años trabajando pues en temas de inteligencia artificial, aprendizaje automático y demás. Y hemos sido muy conscientes de la capacidad transformadora que tienen estas tecnologías y demás, pero nos hemos centrado mucho en la tecnología
igual hemos pensado también de alguna manera que lo que hacíamos nosotras y nosotros pues era como pequeño y lo que realmente tenía un gran impacto social ¿no? Y tenía que ver con la ética, pues podía ser lo que hacían las grandes empresas, ¿no? Las multinacionales, pues esas que utilizan nuestros datos para hacer negocios y demás, ¿no? Pero pues yo creo que durante muchos años, por ejemplo, no nos hemos dado cuenta, ¿no? Hemos intentado construir sistemas que eran matemáticamente buenos, ¿no? Correctos, los mejores, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta que estos sistemas, pues por la forma en que están construidos, ¿no? Probablemente luego hablemos de ello, pues podían tener sesgos y podían tener unas implicaciones, ¿no? Lo que hacemos pues podía tener unas implicaciones directas, ¿no? Si desfavorece a una parte de la sociedad, pues podía tener unas implicaciones directas hacia esa parte de la sociedad. Y creo que nos ha faltado un poco de consciencia, ¿no? En ese sentido. Hemos trabajado un poco lejos, ¿no? No hemos conversado mucho con gente de humanidades ¿no? Y creo que esas conversaciones, como acaba de comentar Ridoya, pues son unas conversaciones totalmente necesarias, ¿no? Aparte del análisis desde el punto de vista tecnológico, para intentar pues minimizar todo aquello que pueda ser malo, ¿no? O demás. Sí, eso yo creo que ocurre muchas veces a lo largo de la historia. Desarrollamos tecnología porque realmente pensamos que puede ayudarnos como humanidad. Yo creo que también ocurrió con la invención del automóvil, por ejemplo, o incluso con la irrupción de Internet. Cuando inventamos Internet, directamente lo implementamos. Desarrollamos tecnología y la implementamos directamente, sin pensar en las consecuencias. ¿Qué ha ocurrido con Internet? Con Internet, las redes sociales. No esperamos a educar a la población antes de asumir este tipo de tecnologías. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay determinadas tecnologías que inciden menos negativamente, aunque está claro que yo creo que si no tienes una educación conveniente en este tipo de tecnologías sí que la puedes asumir de una manera no positiva, cuando en realidad la tecnología sí que puede ser muy positiva si se usa bien. Sí. Pero el gran problema, muchas veces nos llevamos las manos en la cabeza de los niños, que usan los chicos, que usan mucho las redes sociales, este tipo de cuestiones, pero no nos paramos a pensar si en vez de llevarnos las manos a la cabeza deberíamos tener más esfuerzo, dar más esfuerzo a realmente enseñar, más allá de una mera charla en los colegios, una educación, no solamente en charlas esporádicas, sino una educación en el uso de esta tecnología. Yo creo que para normalizar su uso, para realmente decir las ventajas y los inconvenientes, que interioricen esta cuestión los chicos desde un principio, porque no estamos en un mundo realmente fácil de asumir todas estas cuestiones. Y la inteligencia artificial tiene grandísimas ventajas, pero es cierto que también tiene sus riesgos, no solamente a nivel científico, sino principalmente a nivel de impacto social, y es algo fundamental empezar a enseñar a la sociedad cuáles son esos riesgos reales, que aprenda no solo a nivel de riesgos, me refiero también, por ejemplo, a nivel de uso de datos, de uso de sus datos personales, todas estas cuestiones que están muy mitificadas, empezar a desmitificar con unas palabras sencillas estos términos, que se comprendan bien, que se comprendan los conceptos, que empiecen a entenderse su impacto a nivel divulgativo, más allá del nivel científico. Yeah. Sí, esa es la educación de la sociedad, pero nosotros por nuestra parte también deberíamos poner lo nuestro para que, ¿no?, los sistemas que generamos pues sean beneficiosos, ¿no?, en un ámbito global, entiendo. Claro, porque has mencionado hace un momento un tema, Blatch, que es uno de los temas que han salido también otros días, que es el de los sesgos en los algoritmos, que a lo mejor nos podéis contar un poco más por qué ocurre esto, cuándo se ha detectado, qué podemos hacer para evitarlos. Cualquiera de las dos, como queráis. O sea, hoy en día, a ver,
digamos que la forma de hacer inteligencia artificial ha cambiado radicalmente, ¿no? Pues la inteligencia artificial viene de hace muchos años, ¿no? Y al principio, cuando se hacía inteligencia artificial, lo que se hacía, las personas que trabajan en inteligencia artificial, pues buscaban una persona experta en un área, ¿no? Pues me da igual que fuese medicina o ajedrez, o intentaban comprender cómo trabajaba esa persona y luego trasladaban a reglas pues la forma de pensar de esa persona. Bueno, en ese caso se vería claro que pues los sesgos que tenía esa persona se traducían en el sistema de inteligencia artificial. Hoy en día vivimos en el mundo de los datos, ¿no? Y lo que se conoce como inteligencia artificial viene básicamente tenemos unos algoritmos, que los algoritmos en sí son neutros, que se entrenan con un montón de datos que pues se han digitalizado, no sabemos quién, cuándo, para qué, por qué, ¿no? Esos datos, sean del contexto que sean, bueno, pues al final son datos de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, bueno, en el mejor de los casos, son una representación de la sociedad. Y aunque imaginemos que esta representación fuese objetiva, sabemos que la sociedad tiene sesgos, ¿no? Entonces, los algoritmos son maravillosos aprendiendo lo que hay detrás de esos datos, todas las relaciones, todos. Entonces, si en los datos que les damos nosotros a los algoritmos para entrenarlos hay sesgos, pues los mismos sesgos van a aparecer, ¿no? En estos algoritmos. Es decir, que, pues, por ejemplo, hoy en día el procesamiento del lenguaje natural, que es algo que está, bueno, en auge y se trabaja un montón. Bueno, se trabaja gracias a que hay un montón de textos digitalizados, ¿no? Tenemos un montón de textos digitalizados, sobre todo de periódicos, de la Wikipedia, de fuentes concretas, ¿no? Claro, pues digamos, los oficios que aparecen en estos periódicos, pues mayoritariamente la gente que trabaja en informática serán hombres, ¿no? Porque realmente hoy en día en la sociedad esta es nuestra realidad. Entonces, todo aquel sistema que se haya entrenado con esos textos, ¿no? Luego, pues si va a hacer una traducción automática, pues la persona que trabaja en informática la va a traducir como masculina, ¿no? Y eso es un claro sesgo. ¿De dónde viene? Pues de que los algoritmos son maravillosos aprendiendo lo que hay en los datos. Entonces, pues eso es, ¿no? Claro, lo que comentas realmente es que nos ayudan a hacernos transparentes nuestros sesgos, nuestros problemas mentales en ese sentido. Yo sinceramente sí que creo que está claro que se estaba hablando mucho de los sesgos en la inteligencia artificial. Sí que se está tratando mucho porque afortunadamente estamos adquiriendo consciencia respecto a ellos. Muchos de los problemas que ha habido con grandes empresas de los datos como Google, Amazon, todas estas empresas han ocurrido por empresas de, me acuerdo que sí fue una empresa de créditos estadounidense, me acuerdo que Visa, bueno, no me acuerdo. Realmente fue por inconsciencia respecto a que estaban usando datos incorrectos, de una manera incorrecta, sesgados, que no habían hecho ese proceso de acompañamiento de todo el proceso que conlleva una toma de decisión por parte de un algoritmo de inteligencia artificial, ver desde el diseño qué datos se ha cogido, de qué manera no haber extraído las variables de género, de raza, de código postal, ese tipo de variables, y realmente no haber acompañado a ese proceso, haber dejado sobre todo la decisión final al algoritmo de inteligencia artificial.
lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque, tal y como has comentado, realmente estamos dejando una decisión sobre casos importantes, como puede ser a ver quién entra en un puesto de trabajo determinado o no, si dijéramos hasta copa o algo inmaterial que realmente no tiene responsabilidades. Por lo tanto, no debería poder tener el poder de decisión de si una persona entra en mi empresa como empleado o no. Eso empezando por ahí. Entonces, realmente creo que estos algoritmos de inteligencia artificial sí que ayudan a, por supuesto, lo que no debemos dejar es que el algoritmo tome una decisión en casos importantes que realmente tengan un impacto social o profesional, eso empezando por ahí. Y si lo dejamos, desde luego, tener una supervisión, eso desde luego, tener el ser humano como centro y que sea el ser humano el que tome la decisión. Y luego lo que hay que hacer es tener un acompañamiento, realmente vigilar desde el diseño los datos que usa ese sistema de inteligencia artificial y vigilar el modelo y vigilar que siga siendo el ser humano el que toma la decisión respecto a una sentencia judicial, un tratamiento médico, si entra o no una persona como desarrollador de software en una empresa en cuestión o cualquier tipo de cosas. Y yo creo que este proceso puede ser más transparente si contamos con una decisión alternativa de un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Por qué estoy comentando eso? Porque realmente yo creo que las decisiones de los seres humanos con estos temas de la inteligencia artificial sí que las estamos identificando, haciéndola demasiado bonitas. Los seres humanos somos los primeros que estamos sesgados muchas veces en nuestras decisiones. Eso desde luego, muchas veces afrontamos determinadas cosas con sesgos inconscientes que ni siquiera nosotros sabemos que los tenemos. Y me imagino un juez en Estados Unidos incluso se pide cambio de jurisdicción porque pensamos que un juez determinado puede tener determinados problemas raciales o de otro tipo y se pide pues cambio de que pensamos que otro juez puede afrontar mejor un juicio determinado o una decisión determinada. ¿Qué podemos conseguir con estos algoritmos de inteligencia artificial? Una vez extraídas todas estas variables o estas cuestiones y bien vigilado. Una decisión alternativa que nos pueda ayudar a valorar mejor las decisiones que tomamos de nosotros como seres humanos, de manera que podamos incluso dilucidar esos sesgos inconscientes que tenemos y nos pueda ayudar a ser mejor personas, sinceramente, lo creo. Sí, sí. Pues me parece muy interesante esto último que has comentado, como esta visión más optimista, ¿no? O sea, no solo lo que falta, sino hacia dónde podemos ir. Y una pregunta muy concreta que os quería hacer es si creéis que realmente puede llegar a ocurrir, o sea, ¿existiría una inteligencia artificial realmente justa, libre de sesgos, a lo mejor mediante esa colaboración siempre con las personas? ¿Qué pasos podríamos seguir para llegar a ese ideal? Bueno, a ver, yo creo que el otro día Lola Robles decía que es mucho más fácil escribir distopías que utopías, ¿no? En este sentido, yo sí que creo que podríamos, bueno, tratar de escribir una utopía, ¿no? Entiendo que, bueno, por lo menos hoy en día somos conscientes. Quiero decir, pues al igual que nos pasa a nosotras como personas, ha habido muchas cosas que hemos dado por normales durante toda nuestra vida, aunque fuesen sesgadas, ¿no? Porque nos han educado así, ¿no? Y no hemos sido conscientes. Entiendo que al mismo tiempo que hemos empezado a tomar esa conciencia, hemos tomado conciencia también de que nuestros algoritmos, nuestros datos y demás están sesgados. Bueno, y entiendo que partiendo de esa base, y como decía Idoia, partiendo de la base de que, vale, primero tenemos la conciencia, por lo tanto podemos analizar cuáles son los datos que vamos a utilizar. Es verdad que, pues, por ejemplo, en el caso del lenguaje natural es imposible utilizar datos no sesgados porque los datos que hay son pues los que son, o sea, no, y vamos a tener que esperar muchos años o siglos, ¿no?, para que haya una biblioteca digital de textos no sesgados, ¿no? Y va a tener que evolucionar mucho la sociedad para eso. Pero, bueno,
en el caso en el que vayamos a construir un sistema de cero y nos lo planteemos, ¿no? Sí que lo podríamos plantear. Esto es un primer paso. Pero luego también, ya que somos conscientes de que los algoritmos pues, busquen muy bien las relaciones y pueden tener sesgos y los datos los tienen, también podemos medir esos sesgos que hasta ahora las personas que hemos trabajado en esto nos hemos empeñado en buscar los mejores algoritmos o los algoritmos que mejor funcionaban desde un punto de vista global, es decir, teniendo en cuenta pues toda la población que teníamos para el entrenamiento, pero no analizábamos cómo se comportaba para cada uno de los grupos sensibles, ¿no? Entonces, el sistema que proponíamos pues era el que mejor comportamiento global tenía, ¿no? Bueno, pues podemos utilizar otras medidas, ¿no? Y buscar, pues, por ejemplo, que nuestros algoritmos, en vez de tener una tasa de aciertos global súper buena, pues tengan una paridad demográfica, ¿no? Y se comporten igual de bien, ¿no? Para… Pues digamos que si estamos en una aplicación médica, pues detecten igual de bien las enfermedades para mujeres que para hombres, que para personas blancas, que para negras, que amarillas, ¿no? O sea, entonces también podemos buscar, porque un algoritmo es algo que se entrena y se busca pues la solución óptima, ¿no? Normalmente pues se juega con parámetros y demás. Entonces, bueno, pues podemos hacer una búsqueda en ese sentido y además últimamente, bueno, ya pues se lleva unos años, ¿no? O sea, yo antes he dicho que nos ha costado tomar conciencia o demás, pero bueno, al igual que esta Odiseias, ¿no? También en el ámbito de la investigación de la inteligencia artificial ya hay congresos en fairness, accountability, explainability y demás. Entonces, bueno, pues se trabaja también en métodos en métodos de aprendizaje automático, ya en los que, aunque los datos estén sesgados, estos métodos buscan de alguna forma, ¿no? Obtener un sistema menos sesgado, ¿no? Y además, que no ha salido igual hasta ahora explícitamente, pero Idoia igual lo ha mencionado de alguna manera, creo que es muy importante, otros días creo que ya ha salido, ¿no? Que siempre ha habido algoritmos que nos proporcionaban una explicación, pero últimamente pues con la moda de las redes profundas, que es lo que pues realmente mejores resultados da en el ámbito de obtener el algoritmo óptimo globalmente, un poco esa explicación pues se había quedado de lado, ¿no? Y realmente es algo importante, ¿no? Que nos va a dar pistas de si esos algoritmos que estamos utilizando están cometiendo alguna injusticia o no, porque al final esa explicación, ¿no? Nos va a dar pistas sobre en qué variables basa el principal resultado el algoritmo. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta todas estas opciones que tenemos, ¿no? Pues igual podemos escribir esa utopía o no sé. Hablando de la explicabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial, hay personas que piensan que una vez que lleguemos a dilucidar, entre comillas, la cabeza de los algoritmos de inteligencia artificial y consigamos esa explicabilidad, no seremos capaces como humanos de comprender la lógica algorítmica. Personas que eso es otra cuestión, si nosotros seremos capaces realmente como humanos de entender de qué manera el razonamiento del sistema de deep learning a la hora de tomar una decisión. La cuestión yo creo que no es si podemos conseguir algoritmos perfectos, libres de sesgos. Yo creo que la cuestión es que yo creo que es un trabajo humano
no creo que es un trabajo, pero está claro que hoy en día es un trabajo humano de tener cuidado con determinadas cuestiones. Pero la cuestión, yo creo que merece la pena plantearse si realmente en muchas cuestiones, si es deseable esa objetividad al 100%, que reducir nuestras decisiones o las decisiones algorítmicas a un mero procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque realmente en una decisión conlleva mucho más, conlleva un contexto cultural incluso, y un contexto temporal y un contexto del momento en el que se está viviendo, en qué situación concreta está. Yo posiblemente no tome la misma decisión aquí que si estoy viviendo en Japón que en China o en esto, y si me pasa algo alrededor, a lo mejor una decisión que aquí es objetivamente puede ser beneficiosa para el conjunto, puede ser que en otra situación no lo sea. Entonces, ¿hasta qué punto esa objetividad es deseable al 100% en todos los casos? Yo cada vez tengo más claro que yo personalizaría y analizaría cada caso concreto de impacto que realmente lleve, siempre que sea realmente necesario y no sea un automatismo. Pero realmente yo creo que hay determinados casos que merece la pena un análisis personalizado del impacto y ver de qué manera realmente es deseable esa cuestión. Creo que la cuestión cultural y la no generalización es bastante importante. De hecho, he estudiado bastante los códigos éticos de la inteligencia artificial de buena parte del mundo, que sabes, han surgido más de 300 códigos éticos internacionales en ética y la inteligencia artificial, y veías cómo había muchas opiniones diferentes sobre temas muy similares. Hay personas que marcan una línea roja donde yo veo un amarillo clarito, sé que realmente no entre el verde y el amarillo, que no, para mí no supone mucho problema, en cambio para otra cultura, aportando desde una perspectiva diferente, sí que le supone un problema. Esto ha pasado, por poner, incluso en el Parlamento Europeo, a la hora de dar las guidelines de éticas de inteligencia artificial, también hubo entre los diferentes países de Europa, incluso en Europa, perspectivas muy diferentes que hicieron que se marcaran esas líneas, fueran difíciles de tener una decisión unánime por parte de todas las personas que estaban dictando. Entonces, realmente yo creo que es una cuestión a abordar sin duda desde cada país, más allá de atenernos a normativas internacionales. Creo que sientan una base, pero es muy importante estudiar nuestra cultura específica, de qué manera pues nos incide a nosotros, de qué manera tomamos decisiones o de qué manera es el comportamiento de una determinada sociedad para implementar estos algoritmos de inteligencia artificial donde sea conveniente, y estudiando el impacto y ver de qué manera va a ser, siempre teniendo en la mano de un ser humano que aporta el contexto a la decisión algorítmica, y que sea finalmente el humano el que tome esta decisión de seguir con este uso o no. Pues es que uno de los temas que has mencionado, Lats, que es uno de los que más se está hablando, creo que es muy interesante la justicia algorítmica, ¿no? Incluso ese concepto. Y me gustaría ahondar un poquito más aquí antes de pasar al siguiente tema, porque, claro, la colaboración humano-robot también es uno de los temas que más se están hablando y con la inteligencia artificial más complejos. ¿Creéis que hay decisiones, sobre todo te pregunto a ti, Lats, si quieres profundizar un poco más, decisiones que nunca deberían estar en manos solo de un algoritmo? ¿Hay decisiones que serían más óptimamente realizadas siempre en colaboración o solo por parte de seres humanos? ¿Dónde pondrías aquí las líneas rojas? Hombre, yo eso lo tengo muy claro, ¿no? O sea, entiendo que las decisiones que trascienden a las vidas humanas, que tengan relación con nuestra calidad de vida, no deberían de ser tomadas directamente por un algoritmo. Es verdad que una persona también las puede tomar de forma sesgada, pero creo que ahí pues deberíamos de aprovecharnos, como decía Idoia, de intentar obtener los algoritmos más justos posibles y de la combinación de esas dos opiniones, digamos, ¿no? Pero luego ya el vídeo que me propone YouTube o
o el film que os propone Netflix, que yo no tengo, pues que lo escoja un algoritmo. Entiendo que es una decisión que no afecta realmente a mi calidad de vida y en ese sentido, pues evidentemente no me importa. O sí, claro, si voy a ir en un coche autónomo, que no sé si iré, pero espero que decida el algoritmo y no me vaya preguntando a mí, ¿no? Pero yo entiendo que todo aquello que realmente afecta, ¿no?, a mi calidad de vida o pues en la medicina, ¿no? Yo pues los algoritmos espero que ayuden a los médicos a que me traten más adecuadamente a lo que tenga, pero no me quisiera dejar en mano de los algoritmos, ¿no? Por eso, bueno, mencionaba antes, será bueno tener un algoritmo bueno que encima le proponga una explicación a la persona que está ejerciendo la medicina para que pueda decir, pues sí puede tener sentido o no, o este algoritmo está tomando una decisión en base a algo que no tiene nada que ver con lo que realmente, ¿no?, Olatz está padeciendo. O sea, que vamos a pararlo aquí, ¿no? Yo sí que creo que ahí debería de haber una línea roja, ¿no? Y bueno, de hecho se lee que hay muchas cosas, ¿no?, que es decisiones pues, sobre ayudas sociales y demás que las toman los algoritmos y se me hace, bueno, pues puedo entender que puedan agilizar un proceso, ¿no? De hecho, pues por un lado pensaría, pues así las dan enseguida, ¿no? Porque si lo hace un algoritmo, que no creo que sea el caso, ¿no? Pero entiendo que todas esas cosas necesitan una revisión. O sea, yo creo que ahí sí que hay una línea roja que deberíamos de dibujar, ¿no? Sí, yo a ese respecto sí que, de hecho, parece que la están intentando dibujar en la legislación, la nueva normativa, en la nueva legislación que se va a proponer, que se ha propuesto ya sobre la Comisión Europea, sobre inteligencia artificial, sí. Y sí que ha marcado ese semáforo, esas líneas que por ejemplo, todo algoritmo que sea de alto riesgo, y alto riesgo es cualquier algoritmo que suponga un impacto, que pueda suponer un impacto para la sociedad, por ejemplo, en el proceso de admisión a una universidad o la incorporación a un puesto de trabajo, todas estas, más allá, por supuesto, tratamientos médicos, decisiones judiciales, todas esas cuestiones, va a ser necesario y legislado el que estén registrados, por un lado, registrados en bases de datos públicas del Gobierno, y por otro lado, van a tener que tener una serie de certificados en el que como hemos comentado antes, que se vigile los datos, que se vigile el proceso, que por supuesto todas estas cuestiones llegarán, como has comentado antes, cuando lleguemos a tener algoritmos explicables, que ahora ya se está consiguiendo con otros algoritmos de inteligencia artificial. De alguna manera sí que estamos consiguiendo esa explicabilidad, pero sin duda yo creo que la legislación en este caso, y yo soy me da un poco de miedo la legislación, porque es verdad que suele frenar un poco la tecnología, pero es necesario. ¿Por qué? Porque porque esa tecnología es muy golosa para absolutamente todas las empresas y organizaciones. Realmente es algo en lo que hay que estar. Y cada vez hay más las empresas y organizaciones que apuestan por el uso de esta tecnología, y es muy importante que tengan en cuenta todas estas cuestiones de las que estamos hablando para no tener un impacto, que no recibamos nosotros como sociedad un impacto que realmente, lo que tú comentabas, que dejemos en manos de un sistema sesgado, más o menos sesgado que el director de recursos humanos, pero bueno, al final en una máquina a la que no le puedes pedir explicaciones, pues una decisión de este tipo. Entonces, realmente sí que es necesaria una vigilancia, y sin las comillas incluso, del impacto de estas tecnologías. Por eso sí que está legislado, y en 2 años veremos toda esa repercusión de la legislación, por un lado, y luego bueno, también tenemos, si no, pues multas grandes para todas las empresas, que igual les da igual, pero desde luego pues esos límites
legales, más allá de la ética, que como sabemos la ética algunos lo tienen, otros no, a algunos les da igual y puede ser de cara a la opinión pública o no, pero es cierto que parece que los límites legales y las multas duelen un poco más y hace que pues, seamos un poquito más cuidadosos en este tipo de cuestiones. Luego, la verdad es que lo dilucida muy bien la Comisión Europea porque no legisla sobre la tecnología, sino que legisla sobre casos de uso concretos en función del impacto que va a tener esa tecnología en las diferentes facetas. Como bien decías, no pide más allá de una comunicación al usuario, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial en Netflix o en esto no te pide tener registrado el algoritmo y ese tipo de cuestiones, como es lógico. Y en cualquier caso sí que veo que sí que se está trabajando duro para que tengamos un impacto positivo, de que por lo menos que recibamos el menor impacto negativo posible de esta tecnología. Es muy interesante este punto también porque las relaciones entre la legislación y la tecnología son uno de los temas que surgen recurrentemente, ¿no? Si el derecho frena los desarrollos tecnológicos o no, y cuál es el papel de la ética en toda esta constelación, ¿no? Como reflexión sobre qué deberíamos hacer, quizá previa o acompañada a la legislativa. En este sentido, no sé quiénes creéis que tienen que estar en esta conversación, porque claro, las leyes las hacen los juristas, pero estamos hablando, por eso estamos aquí, ¿no?, de tecnología que afecta o puede afectar de una manera profunda a la sociedad. ¿Cómo podemos participar de esas conversaciones en la ética o en la legislación, o qué papel puede jugar tanto la ética por un lado como el derecho respecto a la tecnología? No sé, yo sí que creo que es importante, ¿no? Yo creo que se debe legislar teniendo en cuenta la ética, ¿no? O sea, al fin y al cabo se debe legislar de alguna manera, pues como salía otros días, ¿no?, para asegurar que tengamos esos derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, creo que, pues, yo he comentado que hemos dejado esas cosas un poco de lado, pero sí que necesitábamos, pues, un poco estas conversaciones y esta interlocución, ¿no?, con gente que es experta en ética y que también igual nos pueda hacer ver mejor o con otra serie de argumentos que nosotras como personas que trabajamos en tecnología pues no dominamos, qué tipo de impactos reales puede tener en la sociedad lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que un poco igual es desde la ética donde se deberían de dar pistas de cómo hay que legislar, ¿no?, para que pues se aseguren esos derechos, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en cuando has mencionado antes el ámbito médico, ¿no? Como hay un montón de expertos que tendrán que también participar en la discusión. Y cuando has hablado también de pues eso, qué tipo de decisiones se toman en estos ámbitos, aprovecho para pasar al siguiente tema sobre el que os quería preguntar, que es no solo el ámbito del cuidado de la salud, sino los ámbitos de cuidado en general, ¿no?, que son como uno de los entornos quizá más delicados donde se puede introducir la inteligencia artificial. ¿Qué implicaciones puede tener? Porque al final los entornos de cuidado, como en concreto puede ser el entorno médico, pues son entornos delicados, donde pues hay riesgo efectivamente para el bienestar, donde las personas están implicadas de una manera muy profunda. ¿Qué preocupaciones os surgen o qué promesas también, tanto riesgos como beneficios, ¿no?, puede tener la inteligencia artificial en los ámbitos de cuidado? Pues justo te iba a decir eso. Realmente no sería ético no usar la inteligencia artificial en un campo de la medicina concretamente y en muchos otros casos, porque realmente ahora hemos visto con el COVID cómo gracias a la inteligencia artificial y técnicas de reconocimiento de imagen, hemos podido pues ver en una radiografía de manera incipiente una neumonía o determinadas pues, cuestiones que son invisibles al ojo humano. Entonces, realmente es una ayuda muy necesaria y muy útil para el entorno médico.
¿Qué pasa en el entorno médico? Pues, por un lado, bueno, tenemos esas capacidades que nos están aportando, principalmente en temas de reconocimiento facial, reconocimiento de imágenes. Realmente está muy evolucionado en ese aspecto y está ayudando mucho. Por otro lado, que en el campo médico jugamos con el tiempo también de las enfermedades del paciente. Es muy, muy importante el hacerlo cuanto antes. ¿Para qué? Pues para conseguir que una enfermedad, minimizar el desarrollo, que esa enfermedad se siga desarrollando. Y esa ayuda de la rapidez también nos lo dan los sistemas de inteligencia artificial. Por supuesto que hay que tener muchísimo cuidado en no dejar autonomía a los sistemas de inteligencia artificial. Ha pasado en Estados Unidos, se murió una persona que estaban usando Watson, el sistema de IBM, para temas relacionados con el cáncer. Y Watson lo que hace, pues bueno, el sistema de inteligencia artificial tiene contrasta todos los casos de cáncer, todas las ese análisis es brutal realmente. Entonces es capaz de ver en un tiempo récord qué tipo de cáncer tiene esa persona determinada y contrastarla con sus propios datos, con los propios datos de salud de una persona, con el resultado de dar un tratamiento concreto para esa enfermedad concreta, para esa persona concreta, lo cual minimiza muchísimo los efectos secundarios que pueda tener el tratamiento para ese tipo de cáncer. Pues hubo alguna vez, realmente se vio esas posibilidades, dijo, madre mía, esto es la panacea, vamos a usarlo, pero no te das cuenta que al final es una máquina, que se puede romper, que se puede estropear, que puede tener sus fallos, como nuestra tostadora, como si dijéramos. También se puede romper. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hasta cuando nos dimos cuenta resulta que se murió una persona. Y eso ocurrió también en el coche autónomo, que atropelló a una persona, pues ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ser más conscientes de esas imperfecciones que tiene también la tecnología. Y lo que hay que hacer es tenerla como una herramienta de ayuda para nosotros, para el médico. Que sea el médico el que tome la decisión de administrar ese tratamiento una vez que ha vigilado el proceso y realmente si ve que la decisión del algoritmo tiene una lógica aplicable a esa persona. Debe de haber una supervisión, porque como tal máquina se puede estropear o puede tener algún tipo de problema. Fijaros, voy a poner un ejemplo yo creo que es muy claro de otro ámbito, pero también tiene que ver en Japón. Igual alguna persona lo ha oído, han hecho un hotel solo regentado por robots, absolutamente en todos desde que entras, haces el check-in, entras en la habitación, te supervisa, tienes también en tu habitación, por el suelo hay rumbas por todos los lados, limpiando. ¿Y qué ha pasado? Ese hotel ha cerrado. ¿Por qué? Porque realmente resulta que las máquinas también se estropean, se hacen viejas las piezas, requieren un recambio. Todas esas cuestiones son la realidad. También las máquinas tienen su obsolescencia, también se estropean, se hacen viejas, necesitan reparaciones, necesitan personas que los reparen, los reparadores, las personas que vienen a reparar pues tardan en venir, esa máquina se estropea y resulta que, como habían dejado todo regentado por robots, no había personas que las repararan, suficientes personas que repararan esos robots. Resultado, muy mal, tuvieron que cerrar. ¿Cuál es? Que volvieron a abrir, pero con un 50% de robots y un 50% de humanos, de manera que complementaban el trabajo, de manera que pudieron realmente hacer algo pues, que realmente suponía también una novedad, pero sin ser drásticos. Esto ocurre y ha habido muchísimas investigaciones que se han tratado en ese aspecto y el resultado ha sido el mismo. Cuando realmente conseguimos extraer beneficio de la inteligencia artificial es cuando buscamos la cooperación entre ambos. Así llegamos al 99%, al 100% de eficiencia en el trabajo de cooperación hombre-máquina y es lo que pienso que debemos buscar. Yo quisiera un poco ir al hilo de tu pregunta, ¿no? Has hablado de los cuidados y creo que es algo más amplio que la medicina, ¿no? Porque hoy en día pues se habla mucho de la robótica social, pues para cuidados, pues digamos a personas mayores, imaginemos, o para que nos cuiden y la verdad es que yo creo que eso es un filón con muchas preguntas éticas, ¿no? O sea, entiendo que
creo que la interacción persona-máquina todavía no está... O sea, hemos avanzado mucho en la inteligencia artificial, pero... Bueno, no, el otro día, me hacía gracia, Lola decía, creo que no, en Japón cuidan de los niños los robots, y ¿qué pasa si los niños prefieren que les cuiden los robots que les cuiden sus padres, ¿no? Y a mí me hacía mucha gracia porque se me hace difícil imaginarme esa situación, ¿no? Pero entiendo que el cuidado va un poco, tu pregunta igual también podría ir un poco en ese sentido, ¿no? En el sentido más amplio del cuidado. Es verdad que aplicaciones de inteligencia artificial, como sensorizar una casa de una persona con ciertas dificultades para detectar problemas, pues esto igual, bueno, también puede generar dilemas éticos porque la privacidad y demás, ¿no? Pero igual no tiene esos problemas de interacción persona-máquina o de cómo se va a sentir esa persona interaccionando con la máquina. ¿Se va a sentir bien cuidada, mal cuidada, no? O sea, porque, no sé, no es lo mismo que te venga un enfermero o una enfermera o que te venga un robot. Yo creo que todavía falta mucho recorrido, ¿no? Ahí la interacción no es natural hoy en día, se está trabajando mucho, pero entonces yo sí que creo que hay muchas cuestiones a resolver, ¿no? De cuestiones éticas de cómo se siente, si está bien cuidado, y luego ¿qué pasa? ¿Se encariña una persona con el robot o no? ¿O qué pasa cuando se rompe, no? No sé, ahí sí que para mí hay un filón que tiene un montón de preguntas y no sé en qué medida hay respuestas o no. Sí, a mí me gustaría comentar algo al respecto. Iba a preguntar que cuántos de vosotros os habéis encariñado con algún objeto. Por ejemplo, los niños se encariñan mucho con sus ositos de peluche y ese tipo de cuestiones. Le llegan a querer que como se pierda el osito de peluche tienes un problema muy grave. ¿O no? Muchas veces el cariño le tenemos por una planta, por un animal. Fijaros, yo creo que es una cuestión también cultural, incluso personal muchas veces. Por ejemplo, en Japón, que han crecido, llevan mucho tiempo con esa tecnología alrededor y han interiorizado muchos estos conceptos, sí que le está más igual que una persona, por ejemplo, que en una residencia de ancianos tengas un robot que asista pues a una persona mayor y le ayude, aparte, pues que le ayude también en sus juegos de memoria y ese tipo de cuestiones, se sienta acompañado también si sus familiares no pueden ir a verle, y ya que si sus familiares no pueden ir, pues al menos tiene algo que le devuelve las respuestas y ese tipo de cuestiones. Por poner otro ejemplo muy claro, ahí en Japón tienen unos hologramas de una muñeca, una holograma que se llama Hatsune Miku, creo, que lo que hay, bueno, es un holograma. Tiene también inteligencia artificial y es capaz de muchas personas, la tienen en su casa como si fuera una vidriera, la tienen dentro, y ese sistema aprende, pues en función de la interacción con el usuario, va aprendiendo de su comportamiento y de la interacción, le saluda cuando llega, le pregunta qué tal el día y ese tipo de cuestiones, no discute nunca y siempre está contenta cuando llega y bueno, tanto que hay más de 3.000 matrimonios con estas muñecas virtuales en Japón. Una empresa que se ha dedicado a hacer casamientos con estos hologramas en Japón. Hasta hay uno que se casó con un robot, ya con cuerpo y todo, más allá del holograma, y que yo he leído entrevistas con el hombre y decía, bueno, pues mira, no tengo discusiones, me comprende perfectamente porque va aprendiendo de mis gustos y realmente pues para mí es una ventaja en toda regla. Entonces, yo creo que es una cuestión de lo que no debemos hacer es también
juzgar desde un punto de vista de otra cultura diferente. Me refiero, va a ser, sinceramente, creo que aunque estemos aquí hablando 1000 años, no vamos a llegar a una postura común internacional y mundial respecto a esos determinados puntos de vista. ¿Por qué? Porque para mí puede ser mucho más... sí que puedo necesitar ese cariño, ese acercamiento a personas físicas, para los latinos sobre todo, esos acercamientos son muy importantes. En cambio, para las personas orientales, yo tenía un alumno japonés en clase que me decía que cuando volviera un año después a su país iba a ponerse a una distancia de su padre y saludarle desde una distancia, y ni siquiera se relacionaba, se abrazaba con él ni nada por el estilo. Para ellos es otro tipo de mentalidad, otro tipo de cultura, y para ellos esa interrelación con estos sistemas de inteligencia artificial robóticos lo ven de lo más normal y lo más natural y lo más... Así que cada uno con lo suyo. Pues al hilo de esto que comentabas, otro asunto que siempre sale cuando hablamos de artefactos o de sistemas de inteligencia artificial, que al final pueden ser asistenciales, como puede ser un asistente de voz, es el género de estos artefactos. O sea, siempre, de nuevo, nos estamos encontrando, ¿no?, con que el tipo de tecnologías que estamos desarrollando para los cuidados vuelven a estar generizadas, vuelven a reproducir. ¿Por qué nos sigue ocurriendo esto y qué problemas tiene esto, ¿no? ¿Nos ayudaría a lo mejor diseñar una Alexa que no fuese mujer? ¿Se vendería menos? ¿Qué cosas están pasando con esta reproducción otra vez de los mismos roles? Justo a mí me ha venido eso, cuando ha hablado del holograma, ¿no? Me ha venido la misma idea, ¿no? Dice, es una mujer, ¿no? Y, joder, ya estamos otra vez en lo mismo, ¿no? O sea, al final, esos ya no son sesgos que recoge el algoritmo de los datos que hay alrededor, sino son los sesgos de la sociedad que los construye directamente proyectados en todos, ¿no? O sea, todos los asistentes de voz tienen nombre y voz por defecto femenino porque son sirvientes, ¿no? ¿Y quién sirve? Pues las mujeres, evidentemente. Era antes eso, sí, no os habéis enterado, ¿no? O los robots que son para servicio, pues tienen más rasgos femeninos. Aquellos que son de fuerza tienen... Y creo yo, bueno, pues lo dice mi amiga Elena Lazcano, que trabaja en robótica, pero también justo salía el otro día con Lola y con Remedios Zafra. O sea, creo que ahí estamos perdiendo una oportunidad. Estamos perdiendo una oportunidad de despojarnos de esos roles, ¿no? Porque esto es algo totalmente artificial, ¿no? Entonces, si el robot es artificial, pues igual tampoco tiene por qué ser, tiene que ser agradable, ¿vale? Porque tenemos que interactuar con la máquina, ¿no? Y si te parece horrible y te da al ojo, pues no, tiene que ser algo agradable. Pero ¿por qué se tiene que parecer a una persona? No es una persona, ¿no? Y entonces igual teníamos que trabajar con gente del mundo del arte para generar un imaginario, ¿no?, de algo que nos guste, ¿no?, y aprovechar esa oportunidad, porque si no, es verdad, estamos trabajando para que no tengan sesgos los algoritmos, pero realmente cuando metemos los algoritmos en un cuerpo o, ¿no?, en algo físico, ¡hala!, vamos directos. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Me ha gustado mucho lo que has comentado respecto a intentar poner otra cara, entre comillas, a un algoritmo de inteligencia artificial que puede estar en cualquier parte, en este vaso, en cualquier sitio, y tendemos a realmente a humanizarlo encima siguiendo con los sesgos que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia. Estoy de acuerdo contigo al 100%. A lo mejor el hecho de que haya más personas, más mujeres en este mundo ayude también ingenieras en informática y este tipo de
cuestiones y que desarrollen este tipo de cuestiones quizá nos pueda ayudar. Pero sí, hay que quitar prejuicios. Y no sé, yo en este sentido no veo muy claro. Yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo colectivo por conseguirlo, porque es verdad que seguimos con los sesgos plasmándolos en las máquinas, seguimos por el mismo camino. Y estoy de acuerdo contigo y tenemos una oportunidad de cambiar las cosas. Sí, estoy de acuerdo al 100%. Sí, me gusta mucho esta idea de que esto es una oportunidad, ¿no?, para imaginar, para crear, para, bueno, aquello que decían, efectivamente se decía en la primera sesión. Y nada, ya a lo mejor por último, para cerrar, os voy a preguntar por, bueno, esto último que has mencionado, la presencia de las mujeres en el mundo de la inteligencia artificial, no solo en la parte técnica, ingeniera, ¿no?, que es como lo que tenemos más claro que es un problema, sino en general, ¿no?, en todos los ámbitos en los que hay personas trabajando sobre esto. Bueno, ¿cómo está esta situación? ¿Qué podemos hacer para mejorarla y qué nos puede aportar mayor diversidad en este campo? Bueno, yo creo que la diversidad es necesaria, ¿no?, porque pues, nos va a dar todos estos puntos de vista, ¿no?, darnos cuenta de los sesgos, tener nuevos objetivos o nuevas formas de crear, ¿no?, y creo que es súper importante, pero estamos lejos. O sea, los números que se ven, ¿no?, yo veo la gente que viene a la facultad, pero luego buscas y los números que se ven a nivel mundial también, ¿no? Se ve que como un 20% de las personas que trabajan en inteligencia artificial es mujer. Bueno, ya de direcciones de proyecto no hablemos, pero eso pues igual que en el resto del mundo, ¿no? Y no sé... O sea, tengo una parte negativa y una positiva. La negativa es no sé por qué ha pasado esto, o sea, por qué realmente nos hemos alejado tanto las mujeres de este mundo de la tecnología, si cuando yo estudiaba éramos 50-50, ¿no? O sea, y de repente pues no sé si son los estereotipos, no puedo decir. Pero mi punto de esperanza es que en algo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Nosotros, para atraer a chicas a la Facultad de Informática, que también damos un grado de inteligencia artificial, pues llevamos unos años viendo que hay que incidir desde que las niñas y los niños pues son pequeños y pues alumnas y alumnos de la facultad van a sus centros de origen a ofrecer una hora de código a niños y niñas de entre 10 y 12 años y les hacíamos una encuesta para preguntarles pues qué visión tenían sobre la informática, y en esa encuesta les pedíamos que dibujasen una persona que trabaja en informática. Y mi esperanza viene porque las niñas a esa edad, la mayoría, dibujan una mujer u otra niña. O sea, todavía, ¿no? Luego no sé dónde está ese salto, porque cuando vas a dar la charla a bachiller, ya no hay niñas, ya no hay chicas en el... No sé dónde está ese salto, ¿no? Pero si conseguimos que el punto de vista de esas niñas no cambie, ¿no? Los niños dibujan niños y las niñas dibujan niñas, ¿vale? Pues es que es lo lógico, ¿no? Cada uno pues se ve en un futuro como, ¿vale? Entonces, si conseguimos que eso no se cambie, igual... Porque si no, nosotros lo estamos intentando todo y no. Yo creo que sí que bueno, existen muchísimo estos estereotipos, el querer seguir con lo que hay. Lo veo mucho en mi facultad. Yo les pregunto yo doy clase en periodismo, pregunto a mis alumnos al principio qué es lo que quieren hacer cuando acaben y todos quieren ser periodistas deportivos o periodistas de moda.
todos, prácticamente. Entonces, la conclusión a ese respecto, bueno, pues va a tener un mundo laboral un poco complicado en este sentido, si no cambiamos, si no evolucionamos, si no realmente nos educamos desde el principio en algo más. Y es que la cuestión que estabas comentando realmente es muy importante, pero ya no solamente las facultades de informática, que haya chicas que vayan a las facultades de informática. Es que hoy en día, incluso para ser un abogado o incluso para ser médico, sería muy interesante saber cómo funcionan este mundo de datos, hacer estrategias de datos, más allá de programar algoritmos de inteligencia artificial, que no tienen por qué saber para hacer esa programación, para realmente saber hacer una estrategia en inteligencia artificial en un hospital concreto o en un despacho de abogados. La cuestión es que, y para eso necesitas saber, pues empezando por mis alumnos, cuando llegan muchos no saben ni lo que es el Big Data. Entonces, ni saben el impacto real que tiene esta tecnología de inteligencia artificial en su vida. Ni saben de qué manera usar los datos para producir, pues yo qué sé, a nivel periodístico, para hacer una noticia mejor de investigación o este tipo de cuestiones. Y bueno, nosotros intentamos enseñarlos durante la carrera, pero es verdad que no hay todavía una especialización clara que igual debería haber, tanto en cualquier carrera, ya sea la abogacía, el derecho, el médico o distintas carreras que tuvieran módulos de formación o carreras complementarias en de qué manera la inteligencia artificial y el mundo de los datos puede ayudar a su área en cuestión, ya sean hombres o mujeres, que haya muchas mujeres que aunque estén en el campo de la moda, pero hoy en día en marketing, en publicidad, en agencias creativas se usa ya la inteligencia artificial bastante. Y los chicos, por lo menos de mi universidad, todavía no, aunque estamos intentando, pues no reciben ese complemento. Realmente yo creo que la inteligencia artificial no es solo de carreras de ciencias, de las ingenierías, que hoy en día es algo tan interdisciplinar que cualquier carrera, cualquier tipo de formación a nivel universitario debería tener un complemento de este tipo de cosas, no a nivel técnico, sino a nivel de impacto, de manejo, de cómo hacer este tipo de estrategias para usar de manera adecuada esos datos y esos sistemas de inteligencia artificial para mejorar su profesión en cuestión y desmitificar y tener claros esos conceptos, ese tipo de cuestiones, creo que ayudaría muchísimo. Eso las chicas, aunque sean chicas y tengan sus carreras específicas o eso que no deberían, también deberían tener las de ciencias, pero incluso desde las carreras de letras, hoy en día, de verdad, yo cada vez huyo más de decir carreras de letras y carreras de ciencias. Yo creo que deberíamos tender a hacer, lo tienen ya muchos países, carreras interdisciplinares que realmente aportan mucho más en el mundo en el que vivimos, que no esa estandarización de letras, ciencias, yo solamente estudio de una cosa determinada, de otra. Yo creo que lo primero que se necesita es un cambio de modelo educativo, empezando por ahí, y eso implica a los gobiernos y a las instituciones, y no, realmente es algo muy necesario, es realmente algo muy necesario, y hasta que no cambie, no haya una política activa por parte de los gobiernos, que son los que tienen que empujar, pues seguiremos con nuestros esfuerzos particulares en esta cuestión. Pero es algo que tiene que venir desde mucho más allá. Hay que ser realistas. Tú, por ejemplo, en tu universidad intentas hacer un cambio en tu guía docente para añadir determinadas cuestiones interdisciplinares que te parecen interesantes para tus alumnos y posiblemente te quiten bueno, puede haber, por lo menos en Madrid pasa a veces. Entonces, sí que es necesario una flexibilidad que se adapte a los nuevos tiempos, una mayor flexibilidad, una mayor agilidad en esos cambios, en esas normativas universitarias o de grados para intentar ir adaptando esas carreras a todas esas cosas. A lo mejor si hacemos así, las chicas que hacen periodismo, que hacen marketing y todo eso, adquieran también esos conocimientos y empiecen a rodar en todas estas cuestiones técnicas, un poco más técnicas sin tener que serlo. Bueno, me da pena cortar justo ahora que estamos hablando de interdisciplinaridad, que es como uno de los grandes desafíos a los que tenemos que enfrentarnos, ¿no? Pero bueno, si os parece podemos abrir el turno de preguntas para bueno, pues cualquier cosa que queráis comentar o preguntar a las ponentes. Sí. Hola. A mí me ha llamado la atención que habéis quitado
O sea, habláis de un algoritmo como si fuese un ente aparte, quitando de lo que ese algoritmo lo ha hecho una persona. Entonces, si esa persona tiene sesgos, el algoritmo va a ir sesgado. Primera pregunta, si un algoritmo en teoría es lo perfecto, ¿no? ¿Por qué no se corrige esos, sabiendo que la sociedad es sesgada, por qué no se autocorrige esos sesgos ya per se? Que no nos tengamos que enterar después que este algoritmo ha utilizado, tiene preferencia por los hombres blancos, de tal de esto, burgueses, americanos. Y segundo, estamos hablando de que la inteligencia artificial sustituya la voluntad humana en decisiones. De hecho, el otro día que estuve en la charla que hubo entre inteligencia artificial y derecho, se ha empezado ya a decir que el voto lo tiene que tomar un algoritmo porque votaría, en teoría, muchísimo mejor que nosotros mismos. Yo no estoy en contra de la tecnología, evidentemente. La tecnología es una maravilla y estamos aquí por ella. Pero sin olvidar esa parte humana, que creo que lo que dices tú se nos ha olvidado, ¿dónde está la ética? ¿Dónde están esos valores morales que tenemos de derecho natural, ¿no? Creo que aquí no se ha tocado mucho eso. Habéis figurado muy bien, dibujado muy bien lo que es un algoritmo, pero me da la impresión de que nos falta qué hay detrás del algoritmo. O sea, ¿quién lo ha hecho? ¿Qué corporación hay detrás para hacer ese algoritmo? Y creo que la parte humana también es importante. Y sobre todo cuando habréis hablado de Japón. A mí Japón me alucina. Hay un señor, es que no me acuerdo cómo se llama, soy fatal para esto, o sea, que hace a imagen y semejanza suya un robot. Lo vi el otro día en Documentos TV en la 2. O sea, ha hecho un robot igual que él. Igual. Y decías, a una sociedad, como dices tú, no se puede extrapolar lo que se piensa en Oriente como aquí, ¿no? En países más mediterráneos. Evidentemente, allí lo que es el contacto físico o el contacto social es nulo. Entonces, a ellos les importa un pimiento que les cuide, debe de importarles un pimiento que les cuide un robot que es frío, que no da emociones, no tiene el lado humano, ¿no? Sin embargo, aquí creo que se valora mucho más un abrazo, un beso, algo tan simple como eso. Que todavía Blade Runner creo que está un poco lejos, ¿no? Venga, gracias. Bueno, yo creo que básicamente estamos de acuerdo. No sé si lo hemos comunicado bien o no, pero igual no lo hemos mencionado. Yo entiendo que los algoritmos... Bueno, como he dicho, hoy en día el algoritmo en sí no tiene sesgo, luego cuando se entrena con los datos es cuando tiene sesgo y evidentemente se entrenan o se construyen con un objetivo concreto y esta decisión la toman unas personas, entidades o empresas concretas. Evidentemente, todos sabemos que las multinacionales generan estos algoritmos para hacer negocio y no lo hacen para hacer el bien o para hacer un mundo más justo y más. Y evidentemente, yo no estoy a favor de utilizarlos en ese sentido, pero bueno, aquí lo del negocio es lo que manda y se hace no solo con los algoritmos, en todos los aspectos de la vida. Entonces, nosotros sí que hemos hablado de cómo, ¿no? Partiendo de que el objetivo con el que se construye ese algoritmo sea pues un objetivo justo y razonable, ¿no? Hemos hablado cómo se podría hacer para llegar a él, ¿no? ¿Qué herramientas se podrían poner para llegar a él? Y siempre hemos comentado que en todas esas decisiones que son importantes debería de haber una supervisión humana porque
evidentemente, pues creemos en ello. O sea, que creo que básicamente estamos de acuerdo con lo que ha comentado, ¿no? No sé si vosotras tenéis alguna otra... Pone una cortapisa a la ciencia. Entonces ahí hay como diciendo, uy, no vamos a desarrollar tanto como porque hay una legislación que nos para. Es que no, tiene que pararse. Sí, por eso yo también es lo que he comentado. Realmente esa legislación, hoy en día, lo que he comentado ha sido que es cierto que bueno, yo creo que eso lo están defendiendo a nivel internacional. He dicho que hay veces que a nivel internacional tenemos perspectivas diferentes. Lo que hay una cuestión clara a nivel internacional es que el ser humano tiene que estar en el centro y que el ser humano es el que tiene que acabar tomando decisiones. Tú no puedes dejar que una máquina tome una decisión porque una decisión conlleva una responsabilidad y tú no le puedes pedir una responsabilidad a un sistema de inteligencia artificial. Si le pides una responsabilidad le tienes que dar derechos también. Y hoy en día pues no se puede dar derechos pues, hoy en día espero que nunca pasen esas cuestiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que es verdad, como estaba diciendo Lach, realmente vivimos en un mundo capitalista que al final está usando una tecnología que le produce un gran beneficio económico a muchas empresas. Y es verdad que la ética, desafortunadamente, pues no está apenada. Si realmente somos poco éticos, pues no conlleva normalmente pues es bueno ser ético y de cara a la opinión pública pues está bien que una empresa sea ética, pero si no lo es no hay una pena muy grave para esa empresa más allá del castigo público de la opinión pública, pero sí hay una ley, si hay una legislación, entonces realmente pues hay pues ya las empresas pues se lo piensan más 2 veces antes de realmente tener implementar de manera negativa o de manera no negativa, sino de manera acelerada y sin pensar en el impacto esa tecnología en cuestión. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Que esa legislación suele ir por detrás del impacto, de la implementación de esa tecnología, porque es verdad que para hacer una ley se necesita un proceso. Para la ley de inteligencia artificial vamos a estar 2 años esperando todavía en conversaciones para conseguir esa legislación específica. ¿Qué ocurre mientras tanto? Que la ética nos ayuda. La ética en la presión pública nos ayuda a este respecto y las distintas certificaciones que se vayan haciendo. Por eso la ética es tan importante ahora que las empresas asuman esas cuestiones éticas que ya están dilucidadas a nivel general de cuáles son esas necesidades para implementar la inteligencia artificial desde un punto de vista ético. Y eso que comentabas de que si el algoritmo, que si se está teniendo en cuenta los sesgos algorítmicos, se está trabajando una barbaridad, muchísimo, en los sesgos de la inteligencia artificial, pero mucho. Hay mucha investigación y ya sea hay otras herramientas de inteligencia artificial que quitan los sesgos a las bases de datos, a los datos, ahora se es mucho más consciente. Ten en cuenta una cosa, nos pasa casi siempre, también nos pasó con Internet. Empezamos a ver el impacto de la tecnología, de una tecnología en cuestión, una vez que la usamos. Una vez que la usamos, empezamos a ver casos de uso, es decir, empezamos a ver cuáles son los impactos positivos y negativos que esa tecnología va teniendo. Antes, pues intentamos predecir, pero hasta que no la usamos realmente no vemos dónde realmente hace aguas, como si dijéramos. Por eso nos pasó muchos de los sesgos inconscientes de Amazon, Google, todas estas cuestiones. Hoy en día, ya te digo que hay mucha investigación y ya no solamente investigación, implementación de herramientas para eliminar los sesgos de estos algoritmos de inteligencia artificial. En cualquier caso, la clave está en no dejar autonomía a las máquinas, que seamos siendo nosotros el humano como centro, sin duda, para evitar muchos de los problemas que se pueden plantear. Pues yo estaba pensando en preguntaros si sois optimistas para dejarme contagiar, pero acabas de decir tú que se trabaja una barbaridad en la corrección del sesgo de los algoritmos y esto verdaderamente me impacta gratamente. Y, sin embargo, me gustaría saber porcentaje
de las personas que trabajan en inteligencia artificial que verdaderamente tiene conciencia y hace este tipo de trabajos, porque es que conozco otros aspectos, escuchando a Olach, la situación que se da en la Facultad de Informática, de la poca participación de mujeres alumnas, los trabajos que se han hecho. Colocamos ese tema en la agenda y ahí se ha quedado. Es un tema que sí, que nos preocupa siempre a la misma gente muy intensamente. A la misma gente se trabaja muy intensamente, pero poca. Es decir, en porcentaje, bueno, igual han cambiado las cosas, pero creo que no mucha gente de la Facultad de Informática está preocupada por este sesgo de que qué pocas alumnas tenemos en clase. Y cuando te oigo hablar de esas cifras, de que se trabaja una barbaridad en la corrección de sesgos, es que no sé por qué, pero por el vicio mío de mi profesión, me gustaría conocer un poco los porcentajes. ¿Cuánta gente hay concienciada? ¿Podemos ser optimistas Yo creo que en relación a esperar que de una forma paulatina, aunque sea poco a poco, vayamos pudiendo tener algoritmos cada vez menos sesgados y las personas que trabajamos en esos ámbitos, que hemos trabajado, que trabajan, cada vez tengan más conciencia de los propios sesgos, porque nadie que trabaje carece de sesgos. Pero bueno, teniendo la conciencia de decir, me voy a mirar, voy a repasar, voy a revisar, voy a pedir que me revisen, porque quizás el sesgo que tengo yo no lo tiene otra persona del equipo. Entonces nos vamos autorrevisando y entonces un poco... Sí, yo solamente digo una cosa, luego si quieres comentar tú. Yo creo que esto todo pasa por, como bien dices, sí que hay, y lo he comentado y lo ratifico, hay mucha investigación también a nivel internacional. En España sí que hay también personas influyentes que trabajan en los sesgos, en la inteligencia artificial, buenos investigadores que están trabajando sobre esta cuestión a nivel internacional también, pero voy a pasar a otro punto que es más útil en estos aspectos. Hay cada vez más organismos certificadores que nosotros en Odisea lo estamos empezando a hacer también, que es ofrecer certificación sobre algoritmos de alto impacto, para revisar que realmente los algoritmos los datos principalmente y los modelos, en su caso, están libres de sesgos. Tener un segundo punto de vista sobre la manera en que se está actuando con ese algoritmo de inteligencia artificial en función del sitio en el que se está usando. Entonces, yo creo que la clave está en esas entidades certificadoras, que realmente no nos dejemos solo en manos, ¿no? que esto no se quede solo en manos de investigadores y unas cuantas personas, sino realmente ya es algo que tiene tanto impacto y cada vez tanto impacto y puede haber tanta discriminación y tanta cuestión que ya es un tema que va más allá, es un tema legal que tiene que estar, como decía, que va a estar cubierto por la legislación de inteligencia artificial y más allá, mientras llega esa legislación, como comentaba, hay cada vez más entidades certificadoras que lo que van a hacer va a ser certificar que una determinada empresa u organismo está empleando de manera correcta y sin discriminación y sin sesgos ese algoritmo de inteligencia artificial en concreto. Así que yo creo que en esos aspectos sí que veo positivo, sí veo un panorama positivo y que estamos evolucionando de la manera correcta. Bueno, pues gracias por vuestras aportaciones. Yo sí que igual puedo compartir un poco que esto importa en proporción mucho a pocas personas, porque hay mucha gente investigando en inteligencia artificial y es verdad que probablemente la proporción de la gente interesada en estos temas, ¿no?, en comparación con toda la gente que hay, no sea grande, pero sí que hay congresos que están cogiendo cada vez más fuerza del ámbito, ¿no?, de propuestas específicas para quitar algorítmicas o métodos para quitar sesgos de explicación y demás. Entonces, creo que, bueno, por lo menos, ¿no?, sí que se está generando un material, ¿no?, que
pronto entiendo que con el tiempo se va a generalizar la utilización, ¿no?, en el ámbito de la gente que trabajamos en este área. Entonces, bueno, sí que, bueno, ya sabes que las cosas cuestan, pero nosotras también nos estamos viendo nuestros propios sesgos ahora, ¿no? Quiero decir que nos ha costado. Entonces, bueno, entiendo que vamos en camino. Sí, yo quería comentar sobre los países, pues bueno, asiáticos, ¿no? Eso de que como más desarrollados, ¿no?, pues se ve que están cada vez más bueno, se tiende a la individualización y aparte, pues eso que pues vemos, uy, que son más fríos y demás, pero es que si la cultura en sí ya les condiciona, vamos, el que apuesten, pues eso, por consumir series de anime, o series japonesas, películas, videojuegos, en general ese tipo de ocio, ¿no? Los panchicos, que son las tragaperras estas japonesas, pues claro, luego el tema de, uy, ¿y a quién tenemos cerca, no? Si luego cada uno está con su tema, ¿no?, con su vida, sí, que apenas se relacionan, ¿no?, así físicamente, pues como aquí que quedamos, uy, pues con el grupo de amigos, la cuadrilla o quien sea, que más ahí, pues como diría, pues se tiende, pues, oye, ¿por qué no un robot, no? O que un robot porque a lo mejor, no sé, pienso yo, no se discute con él, vamos, me va a calmar, ya está esto predispuesto, vamos, ya fabricado de una manera que demuestre como cariño, afecto, pues también como caritas también que puede tener, como iluminadas, ¿no?, así un poco kawaii, vamos, monas, y haga pues más agradable el contacto, vamos, con un robot que no con un humano, que el humano pues a lo mejor discutimos, estamos enfadados, tristes, momentos que a lo mejor no gustan. Igual que pues los hoteles para gatos, que también es otro punto que es como de falta de contacto en sí. A ver si... Sí, el tema cultural es tremendamente interesante. Yo creo que impacta, yo creo que está muy relacionado con todos los temas de inteligencia artificial que tratamos. También los temas de ciencia ficción están muy relacionados también. En Estados Unidos hay universidades que tienen laboratorios específicos para desarrollar utensilios que tiene, por ejemplo, el Capitán América, el escudo del Capitán América o la espada de rayo láser de las galaxias, pues lo están desarrollando en el laboratorio en Estados Unidos para probar que es posible hacer real la ciencia ficción. A nivel de sentimientos, fijaros que en esa interrelación con las máquinas que sobre todo tienen las personas como comentabas, asiáticas. No es que sea una tendencia, fíjate, es que son así de siempre. Realmente cada cultura es como es. Y no debemos de intentar compararnos ni intentar llegar a donde estamos nosotros, donde están ellos, ni que ellos intenten llegar hasta donde estamos nosotros, porque siempre hemos sido diferentes. Entonces, ellos asumen la tecnología de una manera y nosotros de otra, y es perfectamente bueno lo suyo como lo nuestro, o malo lo suyo como lo nuestro. Sí, porque, porque luego, eso es, los robots, más que algunos no están tan sexualizados, bueno, a lo mejor depende de qué temas, ¿no? Por ejemplo, el porno, así, pero luego los que son más de cuidados, a lo mejor tienen una forma redondeada, más achuchable, ¿no?, de abrazar, pues vamos, verse más cariñosos, sí. Sí, ese tema del cariño que comentas, y ya con esto acabo, está siendo también muy investigado por científicos de inteligencia artificial, el tema de los sentimientos. Llegar a dotar, aunque eso es otra cuestión para otra charla diferente, pero la verdad es que es cierto que se está investigando muchísimo para dotar
de lo que nosotros conocemos como sentimientos a las máquinas también, para intentar, pues es un reto humano casi, dotar de todas las peculiaridades que tenemos los seres humanos y llevarlos a cuerpos humanoides de inteligencia artificial, también para desarrollar industrias como la que comentabas, la industria sexual de los robots, que tiene un auge espectacular. Sí. O sea, realmente es una de las industrias que en torno a la inteligencia artificial que más está creciendo a nivel asiático. Pues el tema de los sentimientos realmente está llevando a plantear unas cuestiones éticas del estudio de los sentimientos, está llevando también tiene muchísimas cuestiones éticas. Se está desarrollando, por ejemplo, se está investigando para trasladar esos sentimientos a los robots, más allá de que puedan reproducir facialmente esos sentimientos, que hoy en día pues ya se puede de una manera muy clara, pero que intenten llegar a sentir. Entonces plantean cuestiones filosóficas, de las que aquí Belén es experta, por ejemplo, qué es la alegría o la tristeza, si es un proceso químico de alguna manera. Y, por ejemplo, cuando nos enamoramos, es verdad que producimos hormonas, que es un proceso al final químico. Si es químico, significa que es algo como físico y eso es reproducible en las máquinas. De hecho, bueno, es por eso, pero bueno, es una cuestión que hoy en día... Perdón por... Pero es cierto que es algo que se está intentando trasladar ahora mismo. Las máquinas están en investigación en Estados Unidos. El MIT tiene muchísimo desarrollo en Massachusetts Institute of Technology en este aspecto y es algo que realmente puede aportar. Por ejemplo, para ver, bueno, eso ya incluso en España, hacer un sistema de inteligencia artificial que sea capaz de predecir si tú estás empezando a sufrir una depresión. Eso ya se está haciendo. Entonces, de esa manera puedes tratar tu caso de una manera anticipada para que no se te desarrolle la enfermedad, ese tipo de que entiendan un poco el proceso humano de esas cuestiones. La verdad es que es un campo impresionante que nos espera mucho por ver y hay que tener mucho cuidado y hay que hablar mucho de ética, de filosofía para intentar... Claro, porque... ver de qué manera actuar como humanos de una manera conveniente, hasta qué punto debemos desarrollar la tecnología, hasta dónde debemos dejarla llegar, que la cuestión no está hasta dónde se puede llegar, sino hasta dónde debemos dejarla llegar en determinadas cuestiones. Sí, porque es muy interesante, ¿no?, con esto de el cuidado, por ejemplo, como... Olas decía, no, pues es que yo no quiero que... Es una reacción que existe, que tiene la gente, no es que yo no quiero que me cuide un robot. Hay una pregunta ahí de por qué existe ese sentimiento. O sea, ¿es algo que responde realmente a criterios racionales? ¿Es algo que solo es costumbre? ¿No? Como que hay muchas preguntas, efectivamente, que todavía tenemos que responder. No sé si había más intervenciones. Hola, buenas tardes. En primer lugar, he llegado un poco tarde, lo siento, pero en el rato que he estado he escuchado un montón de asuntos, de aspectos, temas, matices, fantástico. Una señora del público ha preguntado que dieran una visión un poco optimista del futuro. Yo casi voy a darla. Yo soy una persona muy optimista con el futuro. Creo que las máquinas y la técnica y la tecnología nos va a llevar hasta el infinito y más allá. Totalmente seguro. Es decir, la medicina avanzará enormemente, acabarán operándonos máquinas mejor que lo hacen los mejores cirujanos ahora mismo y eso, a fin de cuentas, es una mera evolución vamos a decir, del desarrollo humano. Pero lo que sí también estoy absolutamente seguro es que el ser humano no cambia, no cambiará. Estamos llenos de prejuicios. Desde el principio seguimos llenos de prejuicios, hablan de los sesgos del algoritmo. El único sesgo que yo veo en el algoritmo es el dinero y el poder. Y al lado le podemos poner blanco y sexo o género. Y en realidad será siempre así, porque el algoritmo, a fin de cuentas, es como un gran mito, además, como un Dios perfecto y maravilloso, pero hecho a nuestra imagen y semejanza, nada más. Han hablado de los niños, la evolución, cómo los cambios. Yo lamento discrepar.
veo en los niños ahora mismo y adolescentes el mismo sesgo sexista, machista, que veía seguramente en mis padres o en mis abuelos que no llegué a conocer. El mismo. Es decir, cambiará un poco el vocabulario a veces, cambiará un poco el matiz, pero las actitudes siguen siendo las mismas. Yo qué sé, si leo textos antiguos de la época de los romanos o la Edad Media, las preocupaciones y los intereses eran exactamente los mismos que tenemos ahora. Cambiaban algunos matices, pero eran exactamente los mismos. No cambian. Por lo tanto, la tecnología nos llevará hasta el infinito y más allá, pero nosotros seguiremos siendo tan imperfectos y tan maravillosamente imperfectos o estúpidos como hemos sido siempre y seguiremos siendo. Hablaban también de la relación, una cosa que me ha parecido muy interesante, la relación máquinas y seres humanos, ¿no? Y personas. Yo creo que ya está claro que nos vamos a llevar muy bien con las máquinas, porque si ahora mismo les hacen a ustedes o en la calle una pregunta de ¿qué prefieres pasar un día entero con tu hermano o con tu teléfono, por ejemplo? Está claro la elección, ¿no? Y lo comenté creo que el otro día, yo no tengo teléfono, pero cada vez que voy en el autobús o en el metro me fijo en el que tiene teléfono y cómo interactúa. Y el grado de satisfacción que veo cuando leen algo o miran en su pantalla, jamás lo veo cuando se relacionan con su chica o su chico favorito. No lo veo. Es decir, veo más sexo incluso en la relación con una máquina, o más pasión o más ardor que en la relación con otras personas. Y cuando quizá ridiculizamos un poco a los orientales porque son o más fríos o más no sé qué, en realidad no son más fríos. Nosotros tenemos Tinder ahora mismo. Es decir, tenemos páginas de contactos porque en realidad tampoco nos relacionamos tanto o sentimos esa facilidad. Es decir, en Japón y en China todavía el matrimonio concertado es muy, muy frecuente y por lo visto les funciona. Dicen, sí, lo dicen ellos porque sus relaciones duran bastante tiempo, no duran menos tiempo que las nuestras, que cada día parece ser que duran menos. Por lo tanto, creo que las máquinas hasta el infinito y más allá, pero nosotros seguiremos estando más hacia atrás que hacia el futuro. Y si quieren comprobarlo, lean los textos, por ejemplo, de los filósofos o de los pensadores romanos o medievales incluso, y verán que en realidad eran incluso mucho más modernos que nosotros. A nosotros de alguna forma nos ha deslumbrado la técnica, que es como nuestro nuevo Dios, pero nada más. De verdad, yo creo en el futuro, pero no creo que seamos ni mejores ni nada. Y por último, cuando han hablado de ética, la ética es preciosa y estupenda y magnífica, pero la ética va cambiando con los tiempos. Absolutamente. Es decir, lo que ahora mismo nos parece inaceptable, hace 10 años lo tolerábamos. Hasta que llegó el Me Too, por ejemplo, el Me Too, tolerábamos muchas cosas. Ahora nos parecen intolerables y decimos, pero ¿cómo nos reaccionábamos entonces? Y han pasado 8, 10 años, no más. Por lo tanto, y dentro de 8 o 10 años, las personas de ese momento dirán, pero ¿cómo erais tan retrógrados? Porque la ética va cambiando, se va ajustando a los intereses o necesidades. No es una cosa perfecta, ni siquiera los derechos humanos como tales son derechos acabados. Ya no digo practicados, solo acabados. Se modifican también con el tiempo. Y perdón si me he extendido mucho y gracias. Claro, muchísimas gracias por tu intervención. Creo que es una intervención con mucho criterio, muy realista y estoy de acuerdo con prácticamente toda tu intervención. Te doy la enhorabuena por ser... Me interesa siempre más en qué están en desacuerdo que en acuerdo. Es decir, en acuerdo, estoy de acuerdo. Pero lo que me gusta es... Creo que hoy en día hay que ser realista con estas cuestiones. Es verdad que hablamos mucho de ética de las máquinas y lo bueno de estas cuestiones es que estamos hablando mucho también de ética de los seres humanos y ahora con esta tecnología nos estamos dando mucha más cuenta que hace 10 o hace 15 años de cuestiones que eran importantes empezar a pensar. Esa dependencia que tenemos de la tecnología, de los teléfonos móviles, el coger demasiada dependencia de un agente virtual, determinadas cosas que vayan a pasar en un futuro, es
no es, bueno, yo creo que no es buena. Nosotros somos humanos y tenemos debemos de fomentar las relaciones entre las personas y usar la técnica para mejorar nuestra calidad de vida, para mejorarnos como humanos. Eso no significa que dejemos de lado las cuestiones normales que debemos hacer, como salir a comer con los amigos, a cenar con los amigos, a esto, y realmente estar sentado en una mesa con tu familia y no estar cada persona con él. Yo creo que ha sido un problema también por la evolución tan rápida que hemos tenido, el impacto tan rápido de distintas tecnologías. No nos ha dado tiempo a asumirlo de una manera natural. Nos hemos visto abrumados y realmente por esas tecnologías que nos daban tanto en una pequeña pantalla y no hemos fomentado la educación y la formación, incluso en la familia, a eso respecto. Vivimos una vida demasiado rápida y es momento de parar un poco. Por eso es un momento en el que la filosofía es tan importante, el pararnos a pensar. Si realmente vamos por el buen camino, si el estar en una mesa sentados con tu familia y estar así todos mirando el móvil es bueno para nosotros, para nosotros como humanos. Como bien decías, seguimos teniendo muchos de los problemas que teníamos en el pasado y quizá ahora con este pensamiento de la inteligencia artificial, todas estas cosas, empezamos a ser más conscientes e intentamos normalizar a la tecnología. Es muy importante hacer pensar, sentarnos, ver por qué camino vamos a llegar, porque lo que comentabas del futuro prometedor, yo, en mi opinión, ese futuro lo estamos haciendo ahora y depende de las decisiones que tomemos ahora de que lleguemos a ese futuro prometedor del que hablas o nos encontremos con un futuro catastrófico. Realmente muy difícil de sobrellevar y realmente negativo para la propia raza humana. Y es ahora, con las decisiones que tomemos los seres humanos, cuando tomaremos el camino que nos llevará a ese futuro, sea cual sea. Bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar estupendamente el diálogo. Muchas gracias a todas las personas que habéis participado. Y bueno, pues siendo la última sesión, de nuevo tenemos que agradecer, bueno, hoy en concreto a Lacha y Toya, por supuesto, haber participado en estos diálogos, a las personas que han participado el resto de días. Y nada, pues continuar ojalá esta reflexión de la ética, que al final es hacernos las preguntas, buscar las respuestas a todas estas cuestiones que se nos abren tan importantes e intentar hacerlo de la mejor manera posible entre todas las personas que podamos colaborar. Y esperamos que esta colaboración entre el Instituto de Filosofía del CSIC y el Museo San Telmo pues pueda continuar de una manera tan fructífera como hasta ahora. Bueno, yo les aplaudo.